Bienvenidos a su programa El Hombre Católico en el mundo de hoy, donde buscamos formarnos como adultos en la doctrina católica, llevando el mensaje del Evangelio a diversos ámbitos de la vida, fortaleciendo las virtudes cristianas fundamentales frente a las nuevas tendencias de pensamiento. Bienvenidos a este espacio de fe y esperanza de la 91.9 FM de Radio María en español, donde exploramos cómo vivir la doctrina católica en nuestro diario vivir. Acompáñanos en esta hora llena de inspiración y formación espiritual para enfrentar juntos los desafíos de nuestra época desde la perspectiva de la fe cristiana. Soy Leo Janón y hoy seguimos gozando de la sabiduría del Padre Fernando Orejuela, vicario de la parroquia de San Agustín en Coral Gables, en la Arquidiócesis de Miami. Es una bendición poder seguir recibiendo estas profundidades de los sacramentos, querido Padre Fernando. Leo, a ti y a todos los oyentes que nos acompañan, pues me da un gusto inmenso poder llegar a sus corazones, a sus mentes, a sus espíritus y hacer unidad con todos. De verdad que para mí también ha sido un gran motivo de alegría el poder saber que muchos oyentes, seguidores de Radio María, se están nutriendo y creciendo en esta dinámica de profundización en la fe. Es un placer encontrarnos por estos medios con nuestros oyentes de Radio María en Washington, en Chicago, en Nueva York, en Houston y el sur de la Florida, así como también con nuestra audiencia en YouTube, Facebook Live y otras redes sociales donde el Señor nos permite llegar. Querido Padre, siempre en el orden debido, ¿nos puede guiar con una oración inicial? Claro, con muchísimo gusto ponemos la mente, el espíritu y el corazón en aquel que nos asiste y que nos guía, digamos con todo nuestro ser. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu espíritu y serán creadas todas las cosas y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos a gustar todo lo recto según el mismo Espíritu y gozar siempre de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Gracias, querido Padre. Bueno, sean bienvenidos nuevamente a nuestro programa en Radio María. El tema de la edición de hoy es el sacramento de la confirmación, el camino hacia la fortaleza y la misión. Y lo vamos a cubrir en 4 segmentos. En el primero vamos a ofrecer una introducción al sacramento de la confirmación, explorando qué es, cuál es su importancia en la vida del cristiano y cómo nos prepara para ser testigos firmes de nuestra fe. Luego, en el segundo segmento, discutiremos el papel de la confirmación en el seno de la familia, cómo fortalece al hombre católico como líder espiritual de su hogar y el impacto que tiene en la formación de la fe familiar. En el tercer segmento nos vamos a centrar en cómo la confirmación equipa al hombre católico para vivir y testimoniar su fe en el ambiente secular, enfrentando con valentía los desafíos de un mundo que a menudo parece indiferente o incluso hasta hostil hacia los valores cristianos. Y finalmente, en el último segmento vamos a reflexionar cómo las enseñanzas de la Iglesia Católica respecto a la confirmación y cómo este sacramento se posiciona como una piedra angular para el futuro de nuestra vida espiritual y nuestra misión como católicos en el mundo. Bien, empezamos después de esta pausa. Bienvenidos al mundo de la fe y la reflexión. Es hora de sumergirse en el primer segmento del hombre católico en el mundo de hoy. Bienvenidos a una edición especial del hombre católico en el mundo de hoy, donde hoy nos acompaña el Padre Fernando Orejuela para hablar sobre un pilar fundamental de nuestra fe, el sacramento de la confirmación.
Este sacramento es un paso decisivo en nuestra vida espiritual, marcando el momento en que afirmamos nuestra fe y nos comprometemos plenamente con la misión que Dios tiene para nosotros. Padre, ¿podría explicarnos qué es el sacramento de la confirmación y por qué es tan importante en la vida del cristiano y a veces tal vez no tiene esa posición tan importante? Bueno, creo que es supremamente importante detenernos un poco a contemplar el misterio de todo el acto de evangelización de nuestro Señor Jesucristo, la instauración del reino de Dios en medio de los hombres. Es importante comprender que cuando el Señor comenzó su ministerio, precisamente se paró en la sinagoga de Nazaret y leyó el libro de Isaías, ese libro en el que se verificaba de una manera muy especial la misión mesiánica, o sea, salvífica de nuestro Señor Jesucristo. Y recitó Isaías diciendo, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido y me ha enviado para comunicar la buena nueva a todos los hombres, a todos, a los ciegos, a los enfermos y a los de corazón desanimado, a todos decirles ha llegado el tiempo de gracia y de bendición. Entonces, el sacramento de la confirmación, cuando lo vemos desde esa perspectiva, nos introduce también a nosotros en la era mesiánica, o sea, nos introduce en la era de la unción, en el ungido. Esto es importante porque es una participación como sacramento. Sabemos, se los he explicado en otros programas, que los sacramentos son actuaciones reales de Dios en la historia humana. O sea, el sacramento es la forma en que Dios se manifiesta milagrosamente en la fe cristiana. Entonces, cuando uno dice, yo nunca he visto un milagro, ¿cómo que no, Dios mío? El milagro del bautismo, el milagro de la penitencia, el milagro de la Eucaristía, el milagro del matrimonio, el milagro de la confirmación, el milagro del orden sacerdotal, el milagro de la unción de los enfermos. Todos son milagros, porque en cada uno de ellos se actúa. Entonces, de una manera especial es importante que entendamos que entramos a través del sacramento de la confirmación a participar del ministerio mesiánico de Cristo. Es decir, somos incorporados de una manera sobrenatural en los designios divinos y también se cumple en nosotros la promesa que Dios ha constituido de hacernos un pueblo de salvación. Excelente, Padre. Pues en el contexto de la fe católica, ¿cómo se preparan los fieles para recibir este sacramento? Bueno, tenemos obviamente la tradición y sobre todo desde el Concilio Vaticano II en adelante de tener una discriminación especial en el sacramento de la confirmación como el sacramento de la adultez o de la madurez cristiana. Por eso se invita que las personas que se disponen para el sacramento de la confirmación sean personas que deben tener conciencia de lo que están haciendo, o sea, conciencia de su identidad con Cristo. Eso quiere decir que comprendan que se están incorporando de una manera especial a un estilo de vida, a una manera de ser, y se disponen como cuando Cristo dispuso a los apóstoles para llevarlos a una misión eclesial. Es decir, los está preparando y disponiendo con toda la fuerza de la gracia, como lo ha venido haciendo desde el bautismo. Es importante comprender que el sacramento de la confirmación está íntimamente unido al sacramento del bautismo, y así como el sacramento de la penitencia renueva el bautismo, el sacramento de la confirmación, pues, de una manera, podríamos decir, muy especial, lleva a la plenitud de la vida en el espíritu, precisamente la realidad de este sacramento. Entonces, la preparación debe darse primero con dos elementos esenciales. Uno, de manera adulta y de manera consciente. Yo he tenido confirmandos muy jóvenes que la confirmación de la fe no está tanto en la edad cuanto en la madurez cristiana. Hay personas que lastimosamente no han madurado en su fe, por eso nunca se han confirmado. Nunca han confirmado su fe en Cristo ni su fe en la iglesia. Y de una manera especial porque pues la confirmación relaciona al que es confirmado con unas verdades sobrenaturales maravillosas que las iremos viendo pues a lo largo de la charla y que es importante ser muy conscientes de cómo vamos a participar en ellas con toda plenitud.
Padre, para efectos de entender eh, y crear esa expectativa que entusiasme a los fieles que no se han confirmado, pues obviamente en la confirmación se reciben los dones del Espíritu Santo. ¿Cómo puede expander un poco en eso y cómo pueden estos dones transformar nuestras vidas? Bueno, yo quiero que sean conscientes de una cosa. Lo más importante que se recibe en el sacramento de la confirmación es la plenitud del Espíritu Santo, tercera persona de la Santísima Trinidad. Entonces, ya Él es el don. O sea, el don el privilegiado es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Él es el que hace el hombre nuevo, Él es el que hace la criatura nueva, Él es el que transforma la realidad, es el que transforma la mente, es el que vivifica, es el que recrea, es el que inspira, es el que consagra. Entonces, ya el don del Espíritu Santo es Dios mismo, tercera persona de la Santísima Trinidad, en una acción directa. Sí, hemos recibido en otro sacramento la acentuación de Cristo Redentor, como en el sacramento del bautismo, en el sacramento de la penitencia, en el sacramento de la confirmación es la acción santificadora, renovadora, restauradora, plenificadora de la fuerza del Espíritu Santo. Entonces es importantísimo comprenderlo. Ahora, a la luz de ello, pues claro, él viene armado, viene con todo el armamento, con todas las disposiciones, viene con toda la artillería, podríamos decirlo, porque lo que viene es a fundar un miliciano, precisamente, y ojalá entiendan esta expresión, porque esta palabra se ha profanado en muchos contextos sociopolíticos y culturales de nuestra América Latina. Y es comprender que el verdadero militante, el verdadero acorazado de Dios, es aquel que está revestido de la fuerza del Espíritu Santo. Y esa fuerza y ese poder del Espíritu Santo, pues nos dota de unas gracias especiales que son pues los 7 dones. Y cada uno de ellos actúa en la plenitud de la vida cristiana, llevando a la madurez, llevando a la profundización y llevando al conocimiento pleno y profundo de Dios. Y pues yo creo que de pronto, no sé si es el momento de ahondar en cada uno de ellos, Leo. Como quiera, Padre. Yo creo que sería muy bonito tal vez recibir una pequeña pizca de la importancia de estos dones. Sí, vamos a hacer pues el update o el recorderis de cada uno de ellos. Uno de ellos, que para mí es uno de los dones bellos que hay que saberlo degustar, es el don de la sabiduría. ¿Y por qué precisamente? Porque la sabiduría, como viene del latín sabore, significa el don y la gracia de saber saborear a Dios, saber disfrutar a Dios, saberme deleitar de Dios. Es el hambre y la sed por eh, eh, el conocimiento divino. Pero no el conocimiento intelectual, no el conocimiento puramente como fruto de una ilustración intelectual, no, es el conocimiento como esa intimidad con Dios, como entrar a disfrutar de esa intimidad profundísima. Por eso decimos gustar a Dios de una manera especial, deleitarme en el disfrutarlo. Muy bien, vámonos al segundo, que podría ser el don de discernimiento, que es un don que obviamente para mí es maravilloso, porque es un don que nos va llevando a esas dimensiones profundas del espíritu que escruta absolutamente todo, que penetra los secretos de Dios y que nos va revelando, revelando. Recuerden que el misterio de la revelación es una experiencia que va evolucionando, por eso se habla de la revelación progresiva. Eso quiere decir que se va mostrando cada vez más, el apóstol Pablo lo explica de una manera muy profunda, dice, quería darles a comer entero, pero los encontré como niños de pecho y entonces me tocó volverles a dar tete. El hombre que va profundizando en la fe va descubriendo esos misterios divinos y al comprenderlos va ahondando en ellos y asumiéndolos como criterios de vida. El otro don que me parece importante, el don del consejo, precisamente porque son dones que nos asisten en todo lo que hay que tener para discernir qué es lo justo, qué es lo correcto, qué es lo noble, es para nos da el equilibrio para poder comprender
cuál es lo adecuado, cuál es el equilibrio entre lo bueno, lo mejor y lo perfecto. No es distinguir de una manera entre lo bueno y lo malo, sencillamente no, es lo bueno, lo mejor y lo perfecto. Es decir, en calidad ascendente, ¿no? Y en ese sentido, por eso es Dios el que nos respalda, nos da el soporte, el consejo. La ciencia y el conocimiento de Dios es un don que nos revela las verdades divinas también de una manera diversa al don de discernimiento. Muchos han sido incluso videntes y grandes profetas. Ese don de ciencia es un don o una gracia maravillosa que muchas veces el instrumento no alcanza a darse cuenta o a comprender cómo es que se da, pero se da. Recuerden ustedes a Santa Catalina de Siena, uno de los exponentes, una niña del campo que no era ilustrada, no era docta, y el don de ciencia vino a iluminar de una manera maravillosa todo su ser, dándole un conocimiento divino sobrenatural. Por eso se le declara doctora de la iglesia, Santa Teresa de Ávila, Santa Teresita del Niño Jesús y muchos otros santos que tuvieron la gracia, sin ser unos doctos teólogos, una gracia que deja aterrados a todos los grandes teólogos de la historia. Y es ese don, el don de piedad, que no es otra cosa que el don básicamente de ese amor del alma fervorosa, ese amor exquisito por Dios, que lo busca, que lo ama con todo su ser y que de una manera especial lo guarda en la fidelidad. Una persona pía es una persona como si fuera arrebatada del cielo, como si viviera constantemente en un arrobamiento celestial, como disfrutando de la gracia divina y gustando de la gracia divina de una manera especial. El don de fortaleza, que es precisamente unido un poco precisamente como a cada una de las facultades que tenemos, la voluntad, tenemos la razón, nos da precisamente la consistencia interior. Y podríamos decir como esa certeza de que el apóstol Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es un poder con el cual yo me sobrevalga de las situaciones independientemente a Dios. No, 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 no. Así no funcionan las cosas. Funcionan, los poderes divinos funcionan en unión con Dios. Si te desconectas, pierdes la esencia. Entonces, en ese sentido, es la comunión plena con la fuerza del Espíritu y ese don fortalece todas las dimensiones de tu ser, tu voluntad, tu libertad, tu alma, tu conciencia, tu entendimiento, todas las otras dimensiones. Ahora, el don de temor de Dios, que es un don, uno de los dones maravillosos que a veces no se comprende y que se cree que es miedo, no es miedo de Dios, es la actitud reverencial ante lo sagrado, ante lo sublime, ante lo majestuoso de Dios, es el don de reverencia. El don de temor de Dios es ese don de admiración divina, por el cual yo doblego mi ser ante Él, doblego mi alma, doblego mi espíritu ante el que todo lo puede, el que todo, y grandes santos nos han demostrado esa humildad, esa capacidad para poder descubrir que Dios es el que nos fortalece a todos. Bueno, a grandes rasgos, mi querido Leo, creo que le hemos dado una repasada a los dones. Excelente, perfecto. No pudo haber estado mejor, padre. Bueno, hemos comenzado a desentrañar la riqueza y la profundidad del sacramento de la confirmación, comprendiendo su importancia en función del gran regalo, el don de dones, el Espíritu Santo y lo que significa para nosotros como católicos. Acompáñanos en el próximo segmento donde vamos a explorar la confirmación dentro del seno de la familia. Ya regresamos. Estamos en continuo crecimiento espiritual. El hombre católico en el mundo de hoy seguirá en un momento. Continuamos con nuestra conversación con el padre Fernando Orejuela, adentrándonos ahora en cómo el sacramento de la confirmación influye y enriquece la vida familiar. La familia es el primer lugar donde se vive y se transmite la fe. Y la confirmación juega un papel crucial en este proceso. Querido padre Fernando, ¿cómo pueden los padres, padrinos,
y la familia en general apoyar a uno de sus miembros en ese proceso de preparación para la confirmación. ¿Y cuál es esa realidad que usted experimenta en ese tipo de apoyo hoy en día? Bueno, mira, yo te lo voy a decir con un testimonio fundamentalmente de mi experiencia de humana y familiar. Cuando yo era un adolescente de 13 años, 12, 13 años, mi madre me lleva a la preparación para la confirmación y en ese momento yo me preparo, hago la catequesis con un grupo de catequistas muy bueno, conscientes, muchos de ellos son amigos míos hoy día, de esos que me dieron clases, son mis amigos y crearon un grupo que duró muchísimos años de oración en Cali, Colombia. Y bueno, eh, cuando yo recibo la confirmación de manos de un obispo caleño, Monseñor Juan Francisco Sarasti, que ya está en el cielo, resulta que yo no entendía lo que estaba haciendo. Yo sabía que era algo importante, pues eclesialmente hablando, en la fe cristiana, pero no lo comprendía. Mi madre me lleva porque obviamente ella sabe lo grande de ese paso en mi madurez cristiana. Punto después de esto, yo caigo en la droga. Viene un momento de confusión en mi vida, en mi adolescencia, viene un momento de rebeldía fuerte, entro al paso de la preadolescencia y la confusión, entro un momento dificilísimo de mi vida, me pierdo prácticamente, pero sigue ahí latente eso que había pasado, como una latencia que yo no entendía. Y aunque yo me alejo de Dios y me olvido de Dios y me rebelo contra todo, porque era un momento de rebeldía, me rebelo contra la familia, me rebelo contra la iglesia, me rebelo contra las costumbres y comienzo a vivir un choque real que dura muchos años, casi hasta mis 18 años, 17 y algo. Y entonces en ese momento cuando yo vuelvo a retomar un reencuentro con mi fe cristiana a través precisamente de jóvenes iniciados en la fuerza del Espíritu Santo, jóvenes que habían vivido de una manera especial esa unción de Dios en ellos y que llevaban la fuerza y que muchos de ellos habían sido mis catequistas, no de una manera directa, sino a mí esto vuelve y me replantea mi historia, mi vida, en un momento cuando yo ya me encuentro cansado, agotado de una vida falsa, de una vida mediocre, de una vida mala, y de alguna forma ellos me hablan, pero la semilla estaba sembrada en mi alma y en mi corazón. Y era como si vinieran a remover la tierra, a remover los nutrientes, a removerlo todo, y como venir a decirme, como a recordarme, ¿no? ¿Quién soy yo? O sea, todo lo grande que hay en mí. Y de una manera especial, cuando yo le pregunto a la muchacha que me está ayudando a salir de ese vacío, de ese hueco tan horrible, yo le digo, ¿y qué debo hacer? Y ella me dice, lo primero que tiene que hacer es confiésese. Claro, esto me pone de frente a la reconciliación con la iglesia y con la familia. ¿Y qué más hago? Me dice, lea la Biblia. Oh, impresionante. Me lleva precisamente a vincularme con la fuente fundamental de la fe cristiana, pero no por leer la Biblia. Me dice, no, encuéntrese con Cristo y engancho con Cristo a través de la palabra para luego decirme ella, ahora ore. Abra su corazón a Dios y deje que Dios se manifieste. Y ella me introdujo en una experiencia de oración constante. Y entonces cuando yo comienzo esa experiencia de oración constante, hay una manifestación muy bonita ahí de una persona y en esa manifestación el Señor, a través de esa persona, en ese espíritu de profecía que se da en los movimientos carismáticos y que a veces trae palabras muy bonitas, hay una palabra para mí, una de esas palabras que se dan, dicen, yo, hijo mío Fernando, te estaba esperando desde hace mucho tiempo y he preparado todo para ti y te concedo espíritu de sabiduría y de oración constante. Vuelve a tu infancia y ama a tu madre María. Y recuerda que ni María sin Jesús, ni Jesús sin María. Y a mí no me dice nada, pero a los demás les dice, les recuerdo, oren por los sacerdotes. Oiga, impresionante. A mí no me dijo nada del sacerdocio, pero de una manera muy sutil lo dejó ahí plasmado. Años después de esto, yo vine a redescubrir mi vocación sacerdotal cuando estaba en los 25 años. Entonces, miren ustedes, todo lo que pasó
en mi vida sacramental, unido a mi familia, me preparó para la hora de prueba difícil, para lo más duro. Y no solamente eso, sino para descubrir mi vocación fundamental en mi historia de salvación. Y me hizo cura. ¿Les parece poquito? Para nada, padre. Hermoso testimonio, muchísimas gracias. Creo que hemos visto, padre, algunas costumbres alegóricas a la preparación al sacramento de la confirmación, donde se escoge un santo de la confirmación o para la confirmación. Claro. ¿Qué papel juega en este sentido la comunión de los santos, padre? ¿Cómo puede influir positivamente en la vida espiritual del confirmando? Es un tema tan bonito, Leo, y un poco ignorado por la gente. Cuando hablamos de la comunión de la iglesia, hablamos de la comunión celestial, hablamos de la comunión peregrina y hablamos, pues, con una palabra que a la gente no le gusta mucho, que es la comunión con la iglesia purgante o esa iglesia transitoria hacia el cielo. Pero al hablar de la comunión eclesial, estamos hablando de esa comunión de los vivientes, de los que ya han vencido, de los grandes guerreros de Dios, de los grandes apóstoles de Dios. Y la iglesia nos recuerda que en esa comunión hay alianzas, alianzas sobrenaturales. Y que en esa alianza sobrenatural, Dios, así como nos ha dado los ángeles, que nos protejan y que nos acompañen, nos ha dado también a los santos. Y tal vez hay gente que dice, yo elegí mi santo. Mire, yo en mi caso personal puedo darles un testimonio. Yo no elegí un santo en mi vida. Un santo me eligió a mí y me persiguió. Y ese santo se convirtió en mi santo patrono. Ustedes dirán quién, les voy a decir quién. Un hombre que se llamaba Fernando, igual que yo. Yo no sabía que se llamaba, pero que de una manera especial fue marcando mi vida. De hecho, cuando fui ordenado sacerdote, me llevan a una peregrinación especial mi familia y al primer lugar donde yo llego a celebrar la Santa Misa en esa peregrinación es en la casa donde nació ese santo, ahí en la gruta donde nació. Ese santo toma después su nombre como San Antonio de Padua. Y ese es mi santo patrono, que me ha acompañado toda la vida. Incluso a mi padre se lo llevó el 13 de junio, el día de San Antonio de Padua. Y así sucesivamente, gestos, detalles impresionantes de su presencia en mi vida y de cómo él ha ido marcando esa especial realidad. Entonces, ¿yo qué les diría? Son alianzas de amor, bien porque te elijan ellos mismos, bien porque tú los elijas, pero yo personalmente les diría, uno no está llamado a caminar solo este camino, uno está llamado a caminar eclesialmente, a estar unido a todos aquellos vencedores victoriosos que van conquistándote y que te van enamorando y son santos maravillosos. Otra para mí es Santa Teresita del Niño Jesús. Esa mujer me ha perseguido toda la vida y me ha respaldado. Yo digo, Dios mío, o sea, ahí es donde llego a sentir esa predilección de Dios y esa bondad por medio de la cual nos asocia a sus vencedores. Padre, soñemos un poco. Hemos hablado a veces de una realidad clave en la familia, pero a veces yo, por ejemplo, como catequista de confirmación, he visto una conexión que me encantaría fuera mejor de parte de los padres. ¿Cómo visiona que la confirmación fortalecería los lazos familiares y la fe si existiera mayor conciencia en la familia? Bueno, lo voy a explicar de manera muy sencilla. La confirmación es el Pentecostés de Dios en la iglesia. La primera iglesia es la familia. El primer Pentecostés que se debe dar en el ambiente familiar es ese de la comunión. Si una familia ora, esa frase del padre Peyton tan linda, familia que reza unida permanece unida, eh, adentra en un mundo maravilloso de gracias. A ver, ¿cuál es? Cuando una familia se abre a la acción del Espíritu, cuando una familia se ora, cuando una familia se discierne, cuando en una familia se pone en las manos de Dios la vida humana y se cuenta con Dios, esa familia cuenta precisamente con el respaldo de esa unción, de esa asistencia sobrenatural, por medio de la cual Dios revela a cada uno de los asistentes pertenecientes a los miembros de ese hogar, les va revelando las gracias necesarias para la comunión entre ellos. Entonces, la acción del Espíritu Santo fundamentalmente es la unidad.
Entonces, cuando hay la fuerza del Espíritu Santo en una persona, esa persona es el don de la confirmación, te confirma en el amor unitario, trinitario, te confirma en el amor de comunión, te confirma en el amor de participación, en el amor de servicio, en el amor de ofrenda, en el amor, porque es la unidad, genera la unidad, saca todo tipo de disociación del alma y del corazón, ayuda a superar todos los egoísmos personales, todas esas tendencias carnales, humanas, que muchas veces nos llevan fruto del pecado, a estar los unos confrontados con los otros, la ira, la rabia, la prepotencia, todo eso, porque es la acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo armoniza y crea esa gracia de comunión de Pentecostés, superando el Babel que se genera cuando no se tiene el Espíritu Santo. Así que tener el Espíritu Santo en familia es vivir bajo la acción permanente de un Dios que obra en ella, en los corazones de ella, dándoles precisamente todas las bendiciones que esa familia necesita para llegar a la plenitud de su amor y de la alegría, porque hay mucho que decir del Espíritu Santo, pero una de las cosas lindas que da el Espíritu Santo es que estremece, da alegría, da gozo, esperanza, hace gente feliz y la llena de gracia. Definitivamente, Padre, el sacramento de la confirmación vivido en familia, claro, no solo fortalece la fe del confirmando, sino también puede ser una fuente de renovación espiritual para todos sus miembros. Bien, Total. sigamos explorando el tema. Vamos a adentrarnos en cómo la confirmación se vive en un ambiente secular en nuestro siguiente segmento. Ya volvemos. Nuestra reflexión continúa. Manténganse sintonizados para más de El Hombre Católico en el mundo de hoy. Bienvenidos a este tercer segmento. Junto al Padre Fernando Orejuela, vamos a reflexionar sobre el desafío y la oportunidad de vivir el sacramento de la confirmación en un ambiente ya más amplio, más secular, en un mundo que muchas veces parece alejado de los valores cristianos. La confirmación siempre nos va a equipar para ser testigos de nuestra fe. Padre, ¿cómo puede el sacramento de la confirmación prepararnos para enfrentar los desafíos de un mundo secularizado como el de hoy? Bueno, básicamente como preparó a los apóstoles. Primero librándonos del miedo. Pentecostés hizo eso. Los libró del pánico. Los confirmó en esa unción, en esa gracia carismática, por medio de la cual los dotó de dones, los dotó de carisma, los dotó de gracia, los dotó de sabiduría, de ciencia, de temor, de entendimiento, de todos los dones del Espíritu Santo. Dos, haciendo y ejerciendo la dimensión eclesial. Hay una frase muy colombiana que dice: una golondrina no hace verano. Pues bien, la iglesia necesita de la comunión, necesitamos hacerlo juntos, creando espacios de discernimiento, de oración, de fortaleza. Entonces, esto es supremamente importante porque los apóstoles no fueron solos. Recuerden ustedes la expresión: los envió de dos en dos. Y en muchas ocasiones los tomó de a tres: Pedro, Santiago y Juan. Los tomó precisamente fortaleciéndoles y darles una gracia de participación trinitaria, como él la tenía con el Padre y con el Espíritu. Y dándoles la gracia precisamente de confrontar la verdad. Una de las gracias del Espíritu Santo es que a través de los dones de sabiduría, entendimiento, discernimiento y todos ellos, don de justicia, donde toda la cantidad de dones, nos da la gracia de interpretar la realidad, de procesar la realidad, de tener ese pensamiento crítico cristiano, ese pensamiento que confronta la realidad, la replantea, la revalora y la resignifica desde los valores cristianos, los valores del reino de los cielos, replanteando la buena nueva y diciendo: esto no es cierto, esto es mentira, esto es relativo, esto es poco, esto es engaño, esto son cosas que pasan. Nosotros les damos una verdad permanente, una verdad plena que sí satisface el alma, que sí responde. Entonces, si nosotros nos adentramos en los valores de la fe, que obviamente están en el Evangelio y en los principios, la fuerza del Espíritu Santo en nosotros nos da la convicción que le dio a los apóstoles, una convicción que ha hecho santos por siglos, líderes
en el mundo, frente a la política, frente a la sociedad, frente a la economía, frente a la cultura, frente a las obras sociales, frente a la redención de los humanos, frente al trabajo con los pobres, con los necesitados, con los desamparados, con los niños, con los, absolutamente todas las realidades sociales. Vean ustedes cómo la fuerza del Espíritu Santo capacita a la iglesia para responderle a un mundo que no cree y dándole la gracia de llevar a la convicción no por las palabras, no simplemente por hechos de vida. Entonces, vaya usted, si usted dice que no cree, querido hermano o hermana que nos escucha, o no sé, alguien que no cree, simplemente dígale, vamos a un hospital donde una comunidad religiosa cuida enfermos de SIDA. O vámonos a un hospital donde cuida abuelitos ya terminales. O vámonos a uno donde cuidan niños desamparados. O vámonos a una escuelita donde educa a niños pequeños. O vayámonos a un lugar donde rehabilita matrimonios destrozados. La fuerza del Evangelio, la fuerza del Espíritu capacita a la iglesia para transformar el mundo. Tremendo, padre. Yo creo que eh, es algo muy importante que deberíamos de revisar, sobre todo con esa parte social que usted menciona. En su experiencia, padre, ¿cómo ha visto que la confirmación inspira a los jóvenes y adultos a comprometerse con esas obras de caridad y esa justicia social? Oiga, le cuento que los jóvenes son las personas, y sobre todo los jóvenes, son las personas más ávidas de participar en la transformación del mundo, porque ese es uno de los ideales que trae la juventud. Todos los jóvenes hemos sido soñadores de un mundo diferente, de un mundo nuevo. Por eso, lastimosamente y tristemente, muchos han conquistado a los jóvenes engañándolos y los han llevado a los cuerpos de guerrillas, a los cuerpos de milicias urbanas, y incluso a fantasear detrás del tener, del poder y del placer, detrás de grupos de narcotráfico, detrás de grupos de violencia armada, detrás de grupos de... Pero uno dice, ¿pero y por qué los jóvenes? Hombre, porque los jóvenes tienen sed de una vida nueva, de una vida diferente, de una vida, podríamos decir, que transforme sus vidas y transforme. Y ellos quieren ser protagonistas. El joven quiere protagonizar una historia diferente, incluso compromete su vida. Por eso a mí me duelen los que mueren bajo guerras fratricidas ilusas. Eh, ¿Quiénes son los que han sido usados para hacer las guerras del mundo? Jóvenes. Jóvenes con ideales patrióticos, jóvenes con ideales nobles, con ideales profundos. Entonces, es importante que comprendamos que la juventud tiene que ser orientada, tiene que ser guiada, pero si la juventud actual se está enfrentando a un mundo que ya no tiene valores claros, que ya no lucha por ellos, ya no los defiende, ya no los asume, ya no los identifica, que ya los adultos han abandonado esos valores, que ya no tienen ni valores patrios, que ya han dejado abandonada la verdad, la integridad humana. Esos jóvenes se sienten desamparados y huérfanos de líderes verdaderos que los inspiren y los lleven incluso al sacrificio. Padre, y en esos momentos se me hace muy oportuno que el sacramento de la confirmación cae justo en la puerta de todas esas inquietudes. Me parece muy del espíritu. ¿Qué estrategia sugiere para que los confirmandos mantengan viva su fe en ambientes que podrían ser hostiles o incluso indiferentes a ella? Eh, lo primero nunca dudar del don que se tiene, nunca minimizarlo, nunca sentirse avergonzado, nunca sentirse apabullado por el mal que existe. Nuestro fundador de la espiritualidad a la que pertenezco, hijo de la Madre de Dios, decía una frase muy bonita, decía, en esa realidad reflexiva, cuando la gente se sentía escandalizada del mal del mundo, decía, el bien no hace ruido, el bien no hace ruido. Pues bien, es la verdad. Entonces tenemos una cantidad de ruido exagerado que habla muy mal del mundo. Pues una de las cosas que es importante comprender es que absolutamente todos los que estamos convencidos de que es más lo bueno, que son más los buenos, que es más la gente, los hechos, las acciones buenas de bondad, reunirse, creer en la capacidad del bien para transformar el mundo, la capacidad de la fuerza del Espíritu Santo, de la grandeza del espíritu humano, de los valores humanos. Eso es lo que el Espíritu Santo mueve e intensifica y llevarlo, pero compartirlos.
una de las cosas importantes comprender es que Jesús por eso creó un grupo, una comunidad, y por eso quiso que vivieran los valores en comunión, en unidad. Los jóvenes deben reunirse. Vuelvo y lo digo, crear espacios, ambientes en cada uno de esos sitios, a cambiar de esos lugares de reto, ambientes de reflexión, ambientes de oración, ambientes de trabajo, ambientes de dinámicas, de todo, donde se tenga primero que todo contacto humano, porque desde la realidad, a mí me parece que el dolor, el contacto con la realidad, con el dolor es muy bueno. Yo por eso cuando he tenido grupos juveniles en muchos momentos de mi vida que los tuve, siempre los llevé a un hospital, a un hogar geriátrico, los llevé a una realidad de invasión, de pobreza, de miseria, precisamente porque ahí era donde ese contacto estremecía las realidades y las fibras más profundas de los jóvenes y los llevaba a volcarse en la solución. Construyámosle una casa a sus abuelitos, visitemos a los ancianos y ayudémoslos para que puedan comer. Y así, incluso así tuvimos y hemos tenido una fundación en Colombia inspirada por todos estos principios que rehabilitó por muchos años jóvenes adictos cuidando abuelos. Ellos iban a cuidar a los abuelos adictos y terminaban sanándose de las heridas que traían en el alma y dejando la droga. Así que vean, hay que ponerlos en acción y tal vez enfrente de la realidad transformada. Me encanta, padre, cuando habla de que tenemos que reunirnos y especialmente en estos ambientes hostiles. Creo que el sacramento de la confirmación nos lleva a ser luz y sal del mundo, incluso en los lugares más inesperados, pero entre más reunidos, mejor. Bueno, acompáñanos en este último segmento donde vamos a abordar cómo la confirmación se enraiza y se expande desde las enseñanzas de la Iglesia Católica. Ya regresamos. El cierre está cerca, pero aún hay más por descubrir. El hombre católico en el mundo de hoy continuará en breve. Llegamos al último segmento de nuestro programa de hoy, donde junto al padre Fernando Orejuela vamos a explorar el sacramento de la confirmación a la luz de las enseñanzas de la Iglesia Católica. La Iglesia, nuestra madre, maestra y modelo, nos ofrece una comprensión profunda de este sacramento y su lugar en el plan de salvación. Padre Fernando, ¿cómo describe la Iglesia Católica el sacramento de la confirmación en sus documentos, en catecismo sobre todo, ¿no? ¿Qué papel juega la confirmación en ese cumplimiento de la misión de la Iglesia en el mundo? Catecismo de la Iglesia Católica en un recorrido de varios artículos desde el 1285 hasta el 1321. Nos hace un recorrido para mostrarnos el sacramento y las diferentes realidades. Uno de ellos es, pues precisamente que nos ayuda a comprender que es uno de los sacramentos de la iniciación cristiana, unidos con el bautismo, la comunión y la penitencia. Y nos introduce en la vida de Cristo y en la vida de la Iglesia. Entonces es importante comprender esas dos dimensiones, porque la confirmación de manera adulta, ya de manera adulta, nos ratifica en el don de ser testigos de la fe que profesamos. Y esto es supremamente importante porque a la gente a veces le dice uno, pero es que se bautizó el niño muy chiquito, pero ¿para qué? Claro, porque usted lo mejor se lo da a sus hijos a primera hora. O sea, usted los introduce en la vida sobrenatural a primera hora porque no quiere que la vida del mundo entre en ellos. Entonces usted los introduce en la vida sobrenatural. Pero obviamente queda el don de la gracia para que cada persona en su proceso de madurez, eso también lo respeta la Iglesia Católica, una persona pueda confirmar su fe, confirmar su adultez en la fe. Y por eso le permite que llegado a la conciencia oportuna, ya no por la fe de sus padres, sino por su propia fe, ratifique que Jesús es el Señor de su vida, que cree en Él, que cree en la obra de la creación, que cree en el Padre, que cree en el Espíritu, que cree en cada uno de esos momentos de redención de la historia de la Iglesia, en cada uno de esos momentos salvíficos, que cree además en cada uno de esos momentos de gloria,
y que cree fundamentalmente con la fe de los apóstoles, se une a la fe de la iglesia, a la fe que profesamos desde el momento en el que nuestro Señor fundó la iglesia a través de los apóstoles. Entonces, tenemos en cuenta que esta comunión eclesial nos da la maravilla de poder adentrarnos ya, no solamente como esos testigos, sino como los ungidos en la fe. Somos los crismados, los ungidos, los señalados, los consagrados de Dios. Y ya como consagrados de Dios, cada uno de nosotros en su libre albedrío asume también la misión de ser enviado. Entonces, ese que es, por eso se le llama un militante, es un abanderado. Entonces, toma las banderas de la fe para ir al mundo entero, precisamente a anunciar la buena nueva, a llevarla absolutamente a todos como los santos apóstoles, con los signos de Dios, revestidos de la gracia de Dios, revestidos de la unción, revestidos de la fuerza de Cristo. Entonces, desde todas estas perspectivas, la iglesia nos va mostrando cómo en cada uno de estos aspectos el sacramento de la confirmación nos lleva a vivir los momentos y misterios de la fe, por los cuales Dios continúa actuando en la iglesia en cada uno de sus momentos. Les hablé de ellos, momentos como Pentecostés, momentos precisamente donde el Espíritu Santo actúa con su plenitud, la unción de cada uno, incluso la unción misma del rey David, de este engranaje de la historia nos va mostrando precisamente toda esa dimensión real, esa dimensión, y ya Jesucristo en la última cena, en la consagración, como constituye a sus apóstoles, ministros de él, ministros, otros Cristos. El sacramento de la confirmación te va llevando a esa plenitud hasta que tú, de una manera libre, puedas decidir en la iglesia qué quieres ser y cómo quieres vivir la plenitud de tu fe y de tu madurez de tu fe, siendo un instrumento activo en ella. Padre, hemos hablado, esta es una pregunta un poquito cargada, vamos a ver cómo la expreso. Hemos hablado un poquito de la madurez, hemos hablado también un poquito de la juventud con la energía, pero a la vez la madurez con el entendimiento. Si relacionamos la confirmación con los otros sacramentos, especialmente el bautismo y la Eucaristía, como usted lo ha hecho y lo ha mencionado, considerando esas variaciones de la edad de recepción de estos sacramentos, yo veo una situación muy interesante. Históricamente, la confirmación se administraba antes de la primera comunión, lo que planteaba una secuencia sacramental que comenzaba con el bautismo, seguido con la confirmación y culminaba en la Eucaristía. Esta secuencia resalta la naturaleza iniciática y de profundización en la gracia que caracteriza cada uno de estos sacramentos. Pero la práctica de confirmar a los fieles en la adolescencia, en lugar de la infancia, busca, me imagino yo, aprovechar un nivel de madurez que permite una comprensión más rica, un compromiso más consciente con la fe. Ahora, esta adaptación podría verse como un medio para asegurar que el confirmando pueda experimentar de manera más plena y consciente esa gracia, esas responsabilidades que conlleva que trae el sacramento. La relación entre el bautismo y la confirmación se ve que es intrínseca, porque el primero inicia la vida de Cristo, como usted lo mencionó, y el segundo la fortalece y la sella. Ahora, la Eucaristía, por otro lado, nos nutre continuamente en este camino. Entonces, Padre, dada esta interconexión, aquí viene mi pregunta. ¿Cree que la recepción de la confirmación antes de la Eucaristía resalta la singularidad de ambos sacramentos en el viaje de la fe, considerando que tanto el bautismo como la confirmación se reciben una sola vez, mientras que la Eucaristía se recibe frecuentemente? Es decir, ¿cuál es la perspectiva suya sobre la edad ideal para recepción de esta confirmación en el contexto actual de la Iglesia? Yo me reafirmo con la iglesia y considero que muy sabiamente la iglesia supo poner la confirmación en un momento muy oportuno. ¿Por qué? Porque la puso precisamente en un momento de conciencia y de adultez del joven o el adolescente del joven. Recuerde que la iniciación en muchas de las tradiciones, de otras tradiciones como en el judaísmo, es a los 12 años. Y precisamente el bar mitzvah, precisamente su bar mitzvah era a los 12 años. Jesús es presentado en el templo muy posiblemente a los 12 años, como el momento de la adultez en el cual él profesó a los doctores de la iglesia, los sacerdotes,
toda esa madurez de la fe y creo que los dejó impactadísimos a todos, precisamente porque era el momento. Entonces, la iglesia sabiamente siguiendo este contexto, consideró que debía ponerse en una edad en la que se respetara esa lectura histórica en la tradición judía que es nuestra tradición madre y se pudiera llegar a esa plenitud de la manera como lo vivió Jesús. Porque nosotros vivimos ese misterio cristiano, no vivimos un misterio, por más teológicamente avanzado que esté, no lo vamos a vivir de una manera diferente. Estamos imitando a Cristo. Entonces es importante que como Cristo, el joven pueda llegar a ese momento decisorio en el cual pueda a tiempo, antes de que le sobrevengan cantidad de realidades para las cuales puede no estar capacitado y preparado para confrontar, a ser revestido, a recibir esa investidura profunda de la fe y poder de esta manera, con una debida catequesis y con una debida, ahí es donde yo con todo cariño y todo respeto le tengo que decir a los catequistas, y lo digo con todo cariño y con todo respeto, que dar una catequesis de confirmación no es dar un instructivo doctrinal. A mí me da muchísima pena. Lo involucra, obviamente, hay que dar una doctrina, pero ese no es la manera. Yo por eso siempre, a mí me ha parecido muy doloroso que los jóvenes vengan hagan la confirmación y no vuelvan a la iglesia, nunca más. Entonces yo siempre he creído que la confirmación inicializa al joven a una vida activa en la iglesia de la cual no hay que permitirle que se desvincule nunca, porque acaba de recibir un don, una fortaleza. Eso es como cuando uno se gradúa. Entonces el graduando se graduó y nunca volvió a ejercer. Se graduó como médico y no volvió a ejercer. Se graduó como abogado y no volvió a ejercer. El confirmando debe confirmarse y ejercer el don que ha recibido. Y debe haber espacios de... Y mire, cuando a mí el Señor me dio la gracia de ser confirmado en la fe y en el amor por la fuerza del Espíritu Santo, después de sacarme de mi oscuridad, inmediatamente me lanzó en la iglesia y me puso a trabajar con todo el mundo. Y desde ese momento yo no aspiraba a ser cura, no, yo nunca soñé ser cura, yo, al contrario, yo soñaba era casarme y tener mi hogar y mi familia, pero Dios me llevó a la comprensión de que Él me quería sacerdote y me dio la gracia de amar el sacerdocio, si no, no estaría en esto porque me toca, ¿no? Yo llegué a la convicción, pero obviamente entiéndanlo, ahí está la fortaleza, ¿no? La gracia de descubrir ese don maravilloso. Yo descubrí mis dones, mi personalidad, mi carisma, todo, ejerciendo mi vida cristiana, mi confirmación en la iglesia, en el mundo, hablando, predicando, enseñando, dando. Entonces, a los confirmandos hay que llevarlos a que comprendan que la confirmación los introduce en un estilo de vida, en una... Bueno, no, definitivamente, padre, yo creo que estas recomendaciones, estas sugerencias amorosas que usted está dando, más que yendo hacia, dirigidas hacia el confirmando, pues están yendo hacia los catequistas, hacia nosotros, los que estamos interesados, así como también a los padres, es decir, a todo aquel que está esperando que nuestros jóvenes realmente se confirmen en la fe como verdaderos apóstoles. Bien. Con las palabras del padre Fernando Orejuela hemos profundizado en el sacramento de la confirmación, explorando su significado, su vivencia en familia, su relevancia en el mundo secular y ese fundamento tan valioso en nuestras enseñanzas que radican y están depositadas en nuestra Santa Madre Iglesia. Que esta reflexión nos inspire a vivir nuestra confirmación con renovado compromiso y amor por Cristo y su Iglesia. Gracias por acompañarnos y que el Espíritu Santo siga guiando sus caminos, pidiéndole, como Dios manda a nuestro querido Padre Fernando, que nos regale una oración final. Claro, con mucho gusto. Es importante que comprendamos entonces lo que Jesús dijo. Cuando dos o más se reúnen en mi nombre, yo estoy ahí, manifestándome. Ese es un Pentecostés trinitario, cuando dos o más. A la apertura del Espíritu. Seamos mujeres de Espíritu y hombres de Espíritu. Dejémonos bautizar por el Espíritu de Dios y dejemos que ese Espíritu nos confirme en las verdades de la fe. Que venga con sus dones y obre en nosotros los frutos del Espíritu Santo.
Gálatas 5, léanselo, para que esos frutos del Espíritu Santo emerjan en nosotros. Entonces digámosle a ese buen Dios: Señor, dame la gracia de nacer de tu Espíritu. Tú dijiste a Nicodemo que debía nacer de nuevo. Yo quiero nacer de nuevo. Hazme el hombre nuevo y que el hombre viejo quede enterrado con sus malas costumbres y malas maneras. Cambia mi mentalidad, transforma mi forma de ser para que yo pueda, Señor, lleno de la fuerza del Espíritu Santo, contribuir en la salvación del mundo. Que tu Espíritu Santo, tu Madre Santísima, la esposa del Espíritu, me enseñe, me guíe y forje en mí ese templo divino, ese sagrario de Dios, ese templo de adoración en el cual se manifieste tu gracia y tu vida, Señor. Bendícenos con la fuerza de tu amor por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Padre, nos regala la bendición. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Bueno, gracias por acompañarnos y esperamos que esta hora de fe y reflexión haya sido enriquecedora para tu vida. Nos encontramos la próxima semana con más inspiración para vivir como auténticos discípulos de Cristo. Hasta entonces. Estuvo con ustedes el hombre católico en el mundo de hoy. Esperamos haberles guiado hacia una comprensión más profunda de su fe, permitiéndoles aplicarla en su vida diaria y contribuir al bien común y a la transformación positiva del mundo. Los esperamos, con el favor de Dios, en nuestro próximo programa.